Capítulo 36. A pesar de la ignorancia de Summer sobre de dónde venían los niños, la incomodidad de la situación se redujo cuando Raven se despidió, pero eso aún dejó a Taeyang y a su ex amante. Puede que la distancia entre ellos se hubiera acortado estos últimos días, pero aún había un atisbo de incomodidad en Summer y un atisbo de añoranza en Taeyang. Ambos guardaron silencio hasta que al rubio se le ocurrió una idea maravillosa para romper el hielo. No sé si recuerdas esta historia, pero ¿quieres saber de aquella vez que engañé a Crow para que se pusiera una falda? Preguntó Taeyang, sonriendo al recordarlo. La guardiana simplemente lo miró fijamente por unos instantes, haciéndole preguntarse si había cometido un error antes de que sus mejillas se inflaran de risa contenida. La mujer de ojos plateados se tapó la boca con ambas manos, pero fue inútil, pues su alegría ya no podía contenerse con la imagen del maestro de la guadaña con falda presente en su mente. Ja 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 ja. Summer gritó entre risas estruendosas mientras se revolcaba en el sofá con las piernas al aire. El viejo dragón sintió una cálida sonrisa dibujada en su rostro por la nostalgia. Esta rosa de verano puede ser más atrevida e infantil que la que conocía, pero parecía que algunas cosas nunca cambian. Ojalá pudiera recordarlo. Summer rió un poco mientras se secaba las lágrimas. Daría lo que fuera por volver a verlo. La guardiana se interrumpió al ver que un plan nefasto comenzaba a gestarse en su mente retorcida. Sus ojos plateados brillaron de una manera muy familiar. Notó Drey alarmado, reconociendo demasiado bien ese brillo mientras Taeyang permanecía confundido. El exmiembro del equipo STRQ no reconoció el peligro como tal. La antigua rosa de verano quizá fuera un poco tonta, algunos discutirían sobre él un poco, pero se las arregló para seguir las reglas lo mejor que pudo. Normalmente eran Crow o Tai quienes causaban problemas con la autoridad, no su antiguo líder. Puede que no sea capaz de identificar el peligro del brillo en los ojos de Summer, pero la forma en que su boca se curvó en una sonrisa como la de un asesino en serie podría alertar incluso a la persona más despistada. ¿Qué talla de vestido tendrá Crow? Summer rió maniáticamente mientras sus hombros temblaban con una alegría impía. Mientras tanto, un viejo cuervo polvoriento estaba a punto de llevarse la punta de su petaca a la boca, pero se detuvo bruscamente al sentir intensos escalofríos que le recorrían la espalda. El Branwen macho no era para nada supersticioso, pero vivió lo suficiente como para confiar en sus instintos. Y ahora mismo, sus instintos le decían que corriera como si su vida, dignidad y cordura dependieran de ello. Sus instintos estaban siendo extrañamente específicos hoy. Lux Silpid levantó la cabeza de golpe, alarmada, y comenzó a registrar frenéticamente la zona en busca de problemas. Prometheus, 23 estaba realizando mantenimiento a su escopeta, la 4 a jinete, cuando notó el comportamiento peculiar de su compañero. ¿Está todo bien, Lux? Preguntó con curiosidad el titán Exo mientras terminaba de ensamblar al cuarto jinete. No lo sé, pero tengo el extraño presentimiento de que Summer está a punto de hacer una de sus bromas de mierda, respondió la bruja, sacudiendo levemente la cabeza. Y es una broma que realmente aprobaría. Estar en el mismo equipo que Summer Rose tuvo sus altibajos, como las ridículas maquinaciones que la joven cazadora ideaba para aliviar su aburrimiento. A menudo, Lux era víctima de sus numerosas bromas, por las que la Rosa Blanca recibía una bomba nova en la cara. Aunque hubo momentos en que los despiertos se unieron a uno de los planes de verano solo por diversión y fueron bastante agradables, para ser honesto, si no eras el que los sufría. De cualquier manera, la bruja de cabello púrpura adquirió un séptimo sentido, ya había desbloqueado su sexto sentido hacía mucho tiempo, que la alertaba cada vez que Summer decidía hacer algo estúpido. Sin duda, esto la ayudaba a evitar ser víctima involuntaria de sus bromas, y Lux ocasionalmente informaba a Prometeo para que detuviera a su joven compañera si a la insomne le apetecía. Oh querido, espero que no cause complicaciones innecesarias con Remnant, dijo Prometheus en tono preocupado mientras colgaba la escopeta de 4 cañones a su espalda y sacaba su cañón de mano, Polite de Nial 01, para trabajar en él. La vanguardia quiere causar una buena impresión con sus líderes y mostrarles que nosotros, los guardianes, estamos aquí para ayudar. Y bueno, el verano no es precisamente adecuado para algo tan delicado como forjar lazos con una potencia extranjera, añadió el titán Exo con una mueca de disgusto al recordar muchas de las peculiaridades de su compañero más joven. Aunque Summer Rose fue quien ayudó a crear una alianza entre el arrecife y la ciudad, no causó muy buena impresión en el hermano de la reina, Ulrensov, ya que prácticamente lo agredió.
Si el pomposo hombre se hubiera salido con la suya, Summer habría sido ejecutada en ese mismo instante, iniciando así una guerra entre los insomnes y los guardianes. Una guerra con otra facción no era lo que todos necesitaban, así que fue una suerte que la reina insomne, Mara Soph, pudiera disolver las hostilidades antes de que comenzaran. La alianza que se forjó se debió a la necesidad, más que a las habilidades de persuasión que Summer obviamente nunca tuvo. No me digas, se burló Silpid mientras distraídamente se metía un cigarrillo en la boca y encendía la punta con sus poderes solares, aparte de ti, nuestro equipo de fuego tiene habilidades de conversación de mierda. Sí, lo haces, asintió Prometeo mientras le arrebataba el cigarrillo de la boca a la bruja. Ignorando sus indignadas protestas, el titán Exo apagó el cigarrillo encendido en su palma acorazada antes de que pudiera encender algo inflamable. Summer no era la única con malos hábitos y el mal hábito de Lux era aprovechar la oportunidad para fumar en cualquier lugar, incluidos lugares donde estaba prohibido fumar como ahora por ejemplo. La pólvora del arma de un guardián era más potente que la de las armas anteriores a la Edad de Oro, lo que le otorgaba a la bala mayor potencia y velocidad. Por eso, algo que podía detonarla, como un cigarrillo perdido, producía resultados desastrosos, como que el arma explotara en la cara de Prometeo. El titán podría fácilmente ignorar un disparo fallido de un arma en la cara y el polite de Nial 01 no era exactamente su arma favorita, pero no sería la primera vez que Lux accidentalmente causaba que su arma explotara con ella fumando en cadena, por lo que no iba a correr ningún riesgo. Al ver que la expresión incrédula de Lux se transformaba en vergüenza, el Exo Gris supo que ella había llegado a la misma conclusión. Después de todo, el insomne fue quien le compró Negación Cortés 01 para reemplazar la última pistola que rompió accidentalmente por su hábito de fumar. Entonces, la vanguardia cazadora atrajo su atención a lo lejos. Kaide 6 supervisaba a un grupo de ingenieros que trabajaban en una nave de transporte. La nave de transporte era un vehículo terrestre y, al igual que los gorriones, estaba equipada con un sistema antigravedad. A diferencia de los gorriones, la nave era mucho más grande y tenía menos movilidad, pero sin duda podía soportar más daño que ellos antes de ser destruida. Además, se encontraba en proceso de conversión a un vehículo más apartamento para el combate, ya que el equipo de ingenieros instalaba blindaje reforzado en su exterior y una torreta de ametralladora en su techo. Sin embargo, su propósito principal no era el combate, sino transportar munición adicional para los guardianes en su expedición a Remnant, ya que el otro lado del portal se adentraba en territorio hostil y los guardianes no estaban seguros de cuándo podrían reabastecerse de munición. Este vehículo no era el único de su tipo, ya que se habían producido varios antes. Además, se recuperaron del campo de batalla un par de picas caídas e interceptores Cabal para añadirlos a su arsenal. Por supuesto, estos también recibieron modificaciones específicas del guardián que los reclamó. 30 guardianes puede ser un número pequeño para tropas terrestres, pero ciertamente no iban mal equipados. Por si fuera poco, Lord Shaxx, uno de los titanes más poderosos, los acompañaría junto con cientos de Redhawks. Esto demostró que la vanguardia no estaba dispuesta a correr ningún riesgo para salvar Remnant de los Vex. ¿Has notado que Kaide ha estado bastante tenso últimamente?, señaló Prometheus al ver cómo la vanguardia de cazadores levantaba la cabeza bruscamente, alarmada. Hacía tiempo que no veía a su compañero Exo reaccionar así, pero no estaba seguro de si el comportamiento de Kaide se debía a la misma razón, ya que la causa habitual de esa reacción había desaparecido en las últimas semanas. Ahora que lo mencionas, sí, admitió Lux mientras estaba a punto de encender otro cigarrillo inconscientemente, pero se detuvo. Él no se pone así a menos que algún idiota esté tratando de meterse en los pantalones de Summer y pensé que ya los habíamos asustado a todos. Sí, el vínculo entre Kaide y Summer era tan estrecho que parecía más un vínculo entre padre e hija que una relación entre alumna y profesora. Aunque Summer se desenvolvía bien en combate, la vanguardia de cazadores no podía evitar sentirse un poco sobreprotectora cuando alguien intentaba tener una relación romántica o sexual con la joven guardiana. Bueno, no quiero asumirlo, pero Summer está en un planeta diferente donde sus habitantes desconocen nuestra reputación, así que tal vez podría haber llamado la atención de algún réprobo que no sabe nada mejor, sugirió el exotitán tentativamente mientras esperaba interiormente estar equivocado. La expresión de la despierta se oscureció y volutas de vacío brotaron de sus ojos, por lo que Prometeo sintió que sería prudente agregar rápidamente. Hipotéticamente, por supuesto. Lux se calmó un poco y dejó escapar un suspiro. Será mejor que sea jodidamente hipotético.
Por mucho que lo negara, el brujo sentía debilidad por su adorable pequeña cazadora y la consideraba una hermana en todo menos en la sangre. Summer tenía tendencia a ganarse el corazón de la gente. Pero si resulta no ser hipotético, entonó la mujer de cabello morado mientras su boca comenzaba a curvarse en una sonrisa sedienta de sangre, entonces les daremos una lección. Realmente esperaba que no tuviéramos que volver a hacer eso después de que todos pensaran que tú y Summer tenían una relación romántica, pero supongo que era demasiado pedir, suspiró el único miembro sensato del equipo de asalto Nero. Aunque fuera por su hermana menor, a Prometheus no le gustaba la violencia innecesaria y prefería una solución más pacífica, pero a veces la gente era demasiado ingenua para aprender la lección a menos que se la metieran a la fuerza. Summer es demasiado adorable para su propio bien, respondió Lux casualmente antes de que lo que dijo su compañera de equipo se asimilara por completo. Espera, ¿qué? Oh, cielos, parece que olvidé mencionarte eso, confesó tímidamente Prometheus, 23 al recordar que los únicos que desconocían ese rumor eran las dos personas involucradas. Para que conste, fue Shiro quien difundió los rumores en primer lugar. Yo no participé en ello. El titán puede estar dispuesto a saltar frente a sus aliados para recibir un golpe fatal por ellos, pero estaba perfectamente bien con arrojar al cazador vestido de amarillo debajo del autobús si eso significaba desviar la ira de su compañero de equipo más volátil. Shiro. Al menos, Shiro tenía una mejor oportunidad de escapar de la ira de Luxilpit que Prometheus, 23. El bosque Esmeralda estaba situado muy cerca de la Academia Beacon, pero eso no significaba que no hubiera peligros acechando entre sus árboles. Las criaturas de la oscuridad, conocidas como los Grimm, vivían allí y atacaban a cualquier humano o fauno que fuera lo suficientemente insensato como para invadir sus dominios. Los lupinos de su especie fueron los primeros en alcanzar a su última presa cuando una pequeña figura con capucha roja apareció ante ellos. 3 pares de garras se abalanzaron sobre la frágil carne humana y, con un destello rojo y 3 fuertes crujidos, 3 cuerpos cayeron al suelo partidos por la mitad mientras el humano de capucha roja empuñaba una enorme guadaña con su hoja curva de un brillo negro antinatural. Al parecer, los Beowulfes se equivocaban. No era una simple humana, pues era una cazadora, en prácticas, y poseía una potencia de fuego considerable, propia de una guardiana. Amartillando la Crescent Rose mejorada, Ruby Rose giró la guadaña y colocó la cabeza tras ella antes de apretar el gatillo. Un destello negro brotó del cañón al ser envuelta por el mismo resplandor de su guadaña, dándole una apariencia espectral. Mientras la joven líder del equipo Ruby se deslizaba por el suelo del bosque como un fantasma entre las lápidas, su rostro era como el de la parca. Aunque el término más adecuado sería la parca de Grimm, ya que Ruby descuartizó a varios Beowulfes más en un abrir y cerrar de ojos. Las muertes fueron tan rápidas y limpias que los monstruos, antes de pesadilla, apenas se desplomaron por un instante antes de que sus propias muertes comenzaran a registrarse en sus mentes ingenuas. Y así amablemente, todos se dispersaron mientras el segador vestido de sombra desapareció de la percepción visual. En este hermoso bosque verde, no se veía nada más que los árboles y los monstruosos habitantes del bosque, masacrados por un espectro invisible. Mientras los Beowulfes eran masacrados sistemáticamente, un par de osas mayores decidieron unirse a sus hermanos. Al ser mucho más viejos que los Beowulfes abatidos anteriormente, la armadura de estas bestias osunas resultó ser mucho más resistente, ya que el arma del joven segador dejó cortes considerables en sus placas óseas, pero sin penetrar completamente las defensas. La fuerza de los golpes fue suficiente para tambalearse a la bestia, dejando sus vulnerables cuellos expuestos. Ruby enganchó su guadaña en el cuello de la primera osa mayor antes de apretar el gatillo y decapitar al Grimm con el retroceso. Casi olvidada de la segunda osa, apenas levantó la guadaña y atrapó el feroz revés con el asta a tiempo. Aunque logró bloquear el ataque, la cazadora en práctica salió despedida, lo que la obligó a enterrar su arma en el suelo para detener su impulsiva huida. Ruby extrajo la espada de Crescent Rose de la tierra y la preparó para la represalia, pero resultó innecesaria, ya que una figura con armadura amarilla descendió sobre la osa mayor y le asestó una devastadora patada de martillo. La osa se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que pedazos de tierra salieron volando por los aires debido a la fuerza combinada de la caída y el peso. Aún aturdido por la patada, el oso Grimm levantó débilmente la cabeza antes de que Yang Xiaolong le desatara un puñetazo para estrellarle la cabeza contra el suelo con una ráfaga de perdigones de escopeta de Ember Célica. Tras asestarle el golpe mortal a la osa mayor, un Beowulf se abalanzó sobre ella por detrás.
Antes de que sus garras pudieran siquiera tocarla, una mancha blanca se estrelló contra sus costados, desviando por completo su vuelo del luchador amarillo. El Beowulf forcejeó un momento, pero la delgada hoja incrustada en su torso se clavó aún más, rematándolo. Weisschne extrajo a Myrtenaster del Grim que se disolvía y se alisó el abrigo blanco. Con un glifo formándose bajo sus pies, volteó a un par de Beowulfes y, aún en el aire, asestó un golpe con su espada, decapitándolos con suavidad. Al aterrizar detrás de los dos Grim decapitados, clavó a Myrtenaster en la tierra, enviando una oleada de lanzas de hielo que ensartó a más Grim. Más Beowulfes salieron corriendo de la línea de árboles y estaban a punto de unirse a sus hermanos, pero una figura blanca y negra con su larga bufanda ondeando detrás de ella se deslizó por el suelo entre ellos y giró a sí misma y a su espada parecida a un cuchillo, cortándoles las piernas desde las rodillas. Al final de las revoluciones, la mano izquierda de Blake Belladonna se aferró al pequeño agujero rectangular cerca de la parte superior de la vaina afilada y sacó el Gamboll Shroud de la vaina para apuñalar a un Beowulf por debajo de la mandíbula mientras levantaba la vaina para bloquear la garra de otro Beowulf. Girando sobre sus talones, la fauna felina apartó la garra y le cortó la garganta con la katana. Tras colocarse la vaina en la espalda, Blake transformó la katana en kusarigama y blandió el mayal a su alrededor, destrozando a muchos más Beowulfes. Ella echó el brazo hacia atrás y lanzó el mayal hacia ella. Inclinó la cabeza hacia un lado, dejando que la hoja pasara volando sin causarle daño, donde fue atrapada por su compañero, Jan. Jan blandió el fauno felino a su alrededor mientras Blake pateaba a los Grim que los rodeaban. Mientras las dos cazadoras en entrenamiento realizaban su ataque en equipo, mientras la pareja de flores de hielo mataba a más Grim, un rey Taijitu se desliza hacia el claro donde el equipo rubí luchaba contra los Grim. Blake sacó la funda y enganchó su filo en un árbol grueso para detener su huida. Wei señaló con dos dedos a su líder residente y una serie de glifos se materializaron ante Jan, dirigiéndose hacia el gigante Grim. Blake tiró con fuerza de Gamboll Shroud mientras la chica rubia se lanzaba hacia los glifos con una ráfaga de ember célica. Con la cooperación de los tres miembros del equipo rubí, que aumentaron el impulso de Jan, la serpiente bicéfala Grim fue prácticamente aniquilada de un solo golpe, matándola al instante. El último Grim, un Beowulf, atacó inútilmente a los tres estudiantes solo para que su cabeza explotara en pedazos sangrientos. Bueno, esos son los últimos, declaró Ruby orgullosamente con una gran sonrisa debajo de su casco mientras expulsaba de su arma la bala usada para matar al último Grim. La presencia del equipo rubí en el bosque Esmeralda se debía a problemas con la red de seguridad. Si bien no estaba tan lejos de la civilización, un fallo de seguridad podría tener graves consecuencias, especialmente con la guerra contra los Vex en curso. Por lo tanto, el equipo de primer año fue enviado a escoltar a los técnicos que reparaban los centros de control. ¿Sabes? Al principio tenía mis dudas, pero esto es bastante práctico, dijo Jan mientras su armadura seguía sus movimientos sin el menor obstáculo. Y es sorprendentemente cómodo de usar. La rubia luchadora inicialmente creyó que la armadura que le regaló su madrastra, Summer Rose, sería demasiado tosca e incómoda, pero quien la forjó sabía lo que hacía, ya que no obstaculizaba sus movimientos y el peso era apenas perceptible bajo su fuerza sobrehumana. Tampoco tuvo que usar ropa interior debajo del ajustado traje de goma, sobre el cual se colocaban las piezas de la armadura. Lo mismo podría decirse del resto del equipo rubí, aunque sus armaduras no ofrecían la misma protección que las de Jan. Les ayudó que sus nuevas prendas estuvieran selladas contra el clima, por lo que ya no les afectaba la humedad circundante. Tal como lo expresó elocuentemente la madre supuestamente fallecida de Ruby y Jan, era como si no llevaran nada puesto. Genial, ahora el recuerdo de su madre meneando el trasero en sus caras mientras decía esa frase había vuelto después de que se esforzaran tanto por olvidarla. Era obvio que Summer no tenía ninguna intención sexual, ya que carecía de los conocimientos sobre sexo de su hija menor, pero aún así, sus hijas no pudieron evitar sentirse un poco incómodas. Además de las comodidades y la protección que les brindaba la armadura del equipo Ruby, ahora contaban con otras utilidades, como el contador de munición, las comunicaciones integradas y el radar en su pantalla de visualización frontal, tenían un HUD increíble. Como el que encontrarías en los videojuegos. Pero el módulo de escudo personal instalado en cada traje era, con diferencia, el más útil. Atlas era capaz de crear proyectores de escudos de energía, pero nunca lograron reducir su tamaño para uso personal ni fabricar uno recargable como los científicos de la Tierra.
Según Summer y Ray, era bastante sencillo de fabricar, así que no fue inconveniente darles un módulo de escudo a cada uno. Al igual que con los gorriones, tenía demasiados y no sabía qué hacer con ellos, salvo venderlos o regalarlos. Entonces, gracias a los módulos de escudo, el equipo Rubí ya no tuvo que gastar sus auras para protegerse, mientras que los escudos de Yan fueron alterados de tal manera que no se interpusieran en su apariencia de absorción de energía cinética. Los guardianes eran perfectamente capaces de defender sus cuerpos con aura, o luz como preferían llamarla, pero era más rentable tener una unidad de escudo recargable durante la batalla que un campo de fuerza que los dejaría impotentes una vez agotado. También se debió a que algunos enemigos, como los caballeros de la colmena, podían eludir sin esfuerzo el aura y la luz por completo si los guardianes los usaban como escudos, pero el equipo de primer año realmente no necesitaba saber esa parte. Mientras el equipo Rubí repasaba las funciones útiles que les había proporcionado su nuevo equipo, Ruby recibió una llamada en sus comunicaciones internas. Hola, saludó la joven líder del equipo con un gesto casual de la mano, aunque la persona del otro lado no podía verla. Los centros de control han sido reparados, equipo Rubí, le informó Tom, el técnico a quien estaban asignados para proteger. Tom era un hombre de cabello castaño de unos 20 años y tenía un rostro fácilmente olvidable que el equipo de primer año tendría dificultades para reconocer si alguna vez volvieran a ver al hombre. Bien, misión cumplida, exclamó Ruby, levantando el pulgar hacia sus compañeros y al técnico. Todavía no, señorita Rose, intervino el técnico con vacilación. Hay indicios claros de que un desconocido manipuló los centros de control y los drones encontraron jaulas misteriosas que se utilizan para capturar a Grimm. ¿Quién querría capturar a Grimm?, preguntó Ruby, esperando la respuesta del hombre, pero fue su compañero, Weiss, quien respondió. Supongo que con fines de investigación, comentó la heredera Schne, envainando a Myrtenaster en su cadera y sincronizando sus comunicaciones con su líder. Aún hay mucho sobre los Grimm que no sabemos, así que cualquier nuevo descubrimiento podría ser innovador. Exactamente, señorita Schne, asintió Tom. Pero la investigación sobre los Grimm se consideró ilegal, especialmente por los problemas de contener y adquirir especímenes vivos. Entonces esta misión aún no parece haber terminado, concluyó Ruby con rostro decidido. La joven segadora del equipo Ruby puede tener un espíritu despreocupado, pero podría ser muy seria si la situación lo requiriera y, al igual que su madre, estaría muy decidida a llevar la misión hasta el final. Los odio muchísimo a ustedes dos, gruñó Crow mientras miraba fijamente a las dos personas responsables de su situación actual. En lugar de su capa y traje habituales, el hombre ahora vestía el uniforme femenino de la Academia Beacon, modificado para ajustarse a su figura no tan femenina. Y sus piernas, sorprendentemente depiladas y bien tonificadas, estaban expuestas al mundo. Las piernas de Crow siempre le habían parecido vergonzosas. A diferencia de la mayoría de los hombres, las suyas siempre habían sido bastante depiladas y suaves, por lo que a menudo se burlaban de él por tener unas piernas que la mayoría de las mujeres morirían por tener. Oye, todo esto fue idea de Summer, se defendió Taiyang mientras Summer rodaba por el suelo y se reía histéricamente. Intenté disuadirla, pero ya sabes cómo es esa canción y ese baile. Puede que la Summer que conocieron antes fuera una persona de voz más suave en aquel entonces, pero cuando llegaba el momento decisivo, era bastante testaruda en todo lo que se proponía. El verano actual parecía ser el mismo, excepto que no tenía ninguna de las inhibiciones que tenía el anterior, por lo que había causado más problemas que los que Crow y Taiyang causaron durante su tiempo en Beacon. Guardián, tiene un mensaje del profesor Ozpin, se materializó Dre y cortó su ataque de risa. Ella no notó el sonido del dispositivo portátil, pero el fantasma sí. Habría accedido fácilmente al pergamino y visto el mensaje, pero era la excusa perfecta para que dejara de reír. Muy bien, entonces, la guardiana se incorporó y sacó su pergamino para ver el mensaje de texto que el director le dejó. Dice aquí que me reúna con él en su oficina y que traiga a Tai Crow conmigo. ¿Algo más?, preguntó Crow mientras el fantasma volvía a vestirse con su ropa habitual. Si fuera posible, con gusto le invitaría a una copa. También dijo que está reactivando el equipo STRQ. Quien quiera que sean, respondió Summer, sin reconocer el nombre de su antiguo equipo. Capítulo 37. El equipo STRQ fue uno de los mejores equipos que se graduaron de la Academia Beacon. Sus hazañas y logros podrían considerarse legendarios en la comunidad de los cazadores. Cada miembro era un guerrero consumado incluso antes de la deserción de Raven Branwen y la muerte de Summer Rose.
Y ahora, Remnant se enfrentaba a una nueva amenaza que no eran los Grimm pero que muchas veces eran letales, por lo que el equipo que una vez se disolvió debía unirse nuevamente para luchar contra esta oscuridad. Todo lo que tenían que hacer era dejar de lado sus diferencias y mirar más allá de las razones que separaron al otrora gran equipo en primer lugar. Es más fácil decirlo que hacerlo por múltiples razones. La líder, Summer Rose, había regresado recientemente a Remnant, pero no recordaba a su antiguo equipo. Taiyang Xiaolong aún sentía cierta añoranza por la guardiana, pero lamentablemente no era correspondida. Los ideales de Raven Branwen eran demasiado diferentes a los del resto, lo que la alejó del equipo. Crow era un viejo cínico que prefería ahogar sus problemas con alcohol. A pesar de ser el equipo más adecuado para esta misión, eran una colección de las personas más disfuncionales que hablaban de lo desesperado que estaba Remnant por su ayuda. Déjame aclarar esto, ¿quieres que vaya con mi antiguo equipo, la mitad del cual intentó matarme antes, a infiltrarnos en territorio Vex y cerrar las puertas de transferencia? Resumió Summer, arqueando una ceja hacia el profesor Ozpin, y luego de eso, matar a tantos Vex como podamos. Es correcto, dijo el director de cabello plateado antes de tomar un sorbo de su taza. Parece bastante sencillo, dijo la guardiana encogiéndose de hombros. No era la primera vez que participaba en una misión con gente que había intentado matarla, debido a las numerosas partidas del crisol con otros guardianes y misiones de asalto. En el caso de sus compañeros del equipo de asalto Nero, lograron matarla con éxito y, aún así, eran los mejores amigos. El único problema radica en cómo llevarlos a ti y al equipo STRQ a su destino, añadió Glinda Godwich, ajustándose las gafas mientras lanzaba una mirada fulminante al líder del ahora reinstalado equipo STRQ. La instructora de combate no había absuelto por completo al guardián del fiasco del Festival de los Perdidos. Puede que sepamos dónde están las puertas, pero carecíamos de los medios para transportarlos de forma segura, ya que incluso nuestros drones son derribados antes de que puedan acercarse. En realidad no hay problema, dijo Summer, interrumpiendo la explicación de la mujer. Podríamos usar mi nave espacial para llevarnos allí. ¿Nave espacial?, preguntó Crow con incertidumbre, luciendo muy nervioso por alguna razón. ¿No te estrellaste aquí o algo así? En realidad no, corrigió ella, estoy bastante segura de que ustedes habrían notado un meteorito cayendo en el continente más grande de Remnant si me hubiera estrellado. Aún no me llena de confianza tu plan, replicó el maestro de la guadaña. También tiene un motor sigiloso en pleno funcionamiento que ni siquiera los Vex pudieron ver a través de él, añadió Drey desde su posición sobre el hombro de Summer. Así pudimos atravesar Remnant sin ser detectados. Eso llamó la atención de todos. Recuerdo que la razón principal por la que asaltaron ese puesto militar fue porque necesitaban piezas para reparar su nave, pero no creo recordar que un motor furtivo estuviera en la lista de propiedad robada, señaló Glinda. Además de las piezas del motor de la aeronave, un generador de escudo experimental y artillería figuraban entre los artículos robados. Normalmente, Glinda y Ozpin no tendrían autorización para ver ese informe, pero el general Ironwood logró influir en ellos. Eso se debe a que el motor furtivo es un objeto de la Tierra, no de Remnant, explicó el fantasma. Aún así, es único en su tipo. ¿Cómo conseguiste un equipo tan sofisticado?, preguntó Taiyang, cruzando los brazos sobre su tonificado pecho. El motor furtivo era originalmente de mi mentor, pero me lo prestó para una misión importante y aún no he tenido tiempo de devolverlo, dijo Summer tímidamente mientras se frotaba la nuca. ¿Y cómo consiguió tu mentor este motor sigiloso en primer lugar? Se lo robó a una IA superavanzada. ¿Tu barco está hecho de piezas robadas? Summer levantó la vista pensativa antes de responder. No, del todo. Pero para ser justos, algunas de esas partes fueron robadas y yo simplemente las recuperé. Este mentor tuyo no parece ser una buena influencia, dijo Tai con expresión inexpresiva, sintiendo un escalofrío por dentro cada vez que pensaba en cómo era el mentor de Summer. Oh, no tienes idea, murmuró Drey exasperado mientras sacudía lentamente la cabeza barra cuerpo. Bueno, sigo sin confiar en ti al volante, dijo Crow antes de dar otro trago a su petaca. No sé si lo recuerdas, pero eras un pésimo conductor en aquel entonces. Apenas podías conducir un triciclo en línea recta, y mucho menos un dirigible, así que siento estar un poco preocupado por mi salud. Hubo razones por las que Taiyang Xiao y su entonces amante, Summer Rose, decidieron establecerse en Patch. Una de ellas fue evitar que esta última se acercara a un coche.
Originalmente, Summer provenía de una aldea tecnológicamente deficiente, pero esa excusa no era válida considerando lo terrible que era conduciendo la Summer que conocían. Cada vez que se ponía al volante, no solo destrozaba cualquier vehículo, sino que también causaba daños caóticos a su alrededor. Era como si estuviera maldita a destruir todo a su paso mientras conducía. No sería tan malo si decidiera mantenerse alejada de los vehículos, pero seguiría insistiendo en que eventualmente aprenderá a conducir correctamente a pesar de la evidencia concreta que dice lo contrario. Eso lo dice el tipo que ya pasó por 2 trasplantes de hígado, respondió el hombre rubio mientras Summer hacía pucheros indignada. La mayoría de las veces, era Crow quien tenía que estar en el mismo auto cuando Summer conducía y, de hecho, era un mejor conductor cuando estaba borracho que ella cuando estaba sobria. Puedo lidiar con una insuficiencia hepática, replicó el maestro de la guadaña. ¿Estar atrapado en un espacio cerrado con Summer al volante? No tanto. Para que sepas, idiota, soy un piloto completamente capaz, gruñó la rosa blanca, luciendo tan adorable como intimidante, pero si no quieres estar en la misma nave que yo, entonces siéntete libre de caminar hasta allí. Oh, por Dios. ¿Realmente lo estás considerando? Exclamó cuando vio la mirada contemplativa en el rostro del hombre de cabello negro. Crow, si no quieres venir, está bien, dijo Tai, sorprendiendo a su compañero y examante antes de que una sonrisa maliciosa se dibujara en su rostro, pero tendrás que contarle a Summer sobre los pájaros y las abejas. Pero no sabía ya sobre sexo. Estaba embarazada de Ruby, después de todo, respondió Crow, arqueando una ceja, confundido. ¿Qué tienen que ver los pájaros y las abejas con el sexo y el embarazo? Preguntó Summer frustrada, levantando las manos. ¿Y por qué nadie me dice qué son? Durante un instante agonizante, Glinda Godwich y Crow Granwell miraron al guardián con la boca abierta, incrédulos, mientras el profesor Ozpin simplemente daba otro sorbo a su taza. Crow palideció al comprender la indiferencia de su líder hacia el sexo, mientras la sonrisa burlona del viejo dragón amarillo se ensanchaba. ¿Eso responde a tu pregunta? Preguntó Tai retóricamente al viejo cuervo polvoriento, ignorando la diatriba de Summer sobre que no le habían hablado de sexo. Entonces, ¿cuándo nos vamos de nuevo? No había suficiente alcohol en el mundo que pudiera convencerlo de darle una charla sobre sexo a alguien, a menos que fuera su propio hijo, y ciertamente no veía que eso sucediera pronto. La NS-22 Cloud Run no parecía tan impresionante en comparación con otras naves de salto, pero aquí, en un mundo donde los viajes espaciales solo existían en los reinos de la ficción, era una obra maestra a pesar del tosco trabajo de remiendo que Summer había hecho para reparar el casco exterior. El resto del equipo STRQ, con la excepción de Raven Branwen, que aún no se había unido a ellos, observaba la nave espacial con aparente asombro porque Crow aún no había sacado su frasco de alcohol. Muy bien, aquí está la nube errante. Sin duda ha tenido mejores días, pero aún así cumplirá su función, dijo Summer, señalando la nave con un dejo de orgullo. Sí, sin duda me ha sacado de muchos apuros. Es casi tanto como la vez que la nube errante nos metió en problemas, añadió Drake con sarcasmo mientras volaba hacia la nave. Oye, me porté bastante bien en esos momentos, replicó la guardiana haciendo pucheros, luciendo como una versión ligeramente mayor de su hija. ¿Y cuántas veces tu imprudencia te llevó a la muerte? Muchas, murmuró, con aire abatido. Hacía tiempo que había dejado de llevar la cuenta de las veces que moría. Sin duda, su espectro conocía el número exacto de muertes y sus causas específicas, pero sería una falta de tacto soltarlo a la primera. Espera, ¿cuántas veces has muerto? Exclamó Taiyang alarmado. Perdí la cuenta, dijo Summer encogiéndose de hombros como si no fuera para tanto. En realidad, no era tan importante entre los guardianes cuántas veces morían, siempre y cuando no fuera la última. Vaya, los guardianes se divertían matándose en las partidas del crisol. Incluso se tiraban de la torre por pura diversión. La mismísima Rosa Blanca fue culpable de tirar a un buen número de guardianes por un balcón. No era raro que los cazadores veteranos vieran la muerte como algo cotidiano, ya que definitivamente habían visto mucho de eso a estas alturas, pero no en la medida de los guardianes, ya que la muerte era más un inconveniente para estos últimos que algo permanente en las condiciones adecuadas. Aunque Summer y sus compañeros guardianes estaban acostumbrados a restarle importancia a sus propias muertes como si fueran heridas desafortunadas, Crow y Taiyang no pudieron evitar sentirse un poco nerviosos con la actitud indiferente de su líder recién reinstalado hacia su propia desaparición. Los dos hombres intercambiaron una mirada mientras Summer se acercaba a su nave espacial.
Tardaron un instante en percatarse de que alguien estaba trabajando en la nave, dándole una última puesta a punto. ¿Cómo está, Neo? Summer ahuecó sus manos alrededor de su boca y le gritó al técnico que estaba trabajando en el Cloud Rant. Neopolitan, ahora vestido con un mono azul, gafas rojas y gruesos guantes y botas negras, salió de debajo de la nave y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba al guardián. Espera, ¿no es esa chica una de las secuaces de Torchwick? Señaló Crow, quien la reconoció gracias a sus propias investigaciones sobre el mundo criminal. Bueno, ahora es mi secuaz con Torchwick entre rejas, dijo la guardiana mientras le entregaba un helado a Neopolitan como recompensa por un trabajo bien hecho. Una de las ventajas de poder almacenar comida en un almacén de datos era que siempre estaría en perfectas condiciones, así que nunca se derretiría ni se echaría a perder. El ilusionista tomó el dulce helado y lo devoró casi con avidez, mientras que el maestro de la guadaña simplemente se encogió de hombros y tomó otro trago de su frasco. Habría sido una sorpresa que Summer dejara que una criminal como la chica multicolor estuviera tan cerca de su nave y mucho menos trabajara personalmente en ella, pero Neo había demostrado ser una ingeniera notable porque pudo comprender rápidamente la estructura y los mecanismos internos del Cloud Run después de un breve examen. Summer se topó con la ilusionista por tercera vez cuando ésta observaba con curiosidad a la nube errante. El guardián la habría neutralizado en ese mismo instante, pero la maravilla en sus ojos heterocromáticos se lo impidió. No había malicia en sus intenciones, sino simplemente el deseo de saciar la curiosidad infantil. Tras confrontar a la chica y asegurarle que el guardián no la mataría, Summer y Drey iniciaron una extraña conversación unilateral y descubrieron más sobre el criminal conocido como Neopolitan. Resultó que la pequeña era en secreto una gran fanática de la ciencia ficción y ver la realidad con sus propios ojos era un sueño hecho realidad, así que no pudo evitar admirar la nave a pesar del miedo que sentía por su dueña. Para alguien con un historial criminal tan extenso, era realmente infantil en todo lo relacionado con el espacio, como se vio cuando le mostró al guardián su colección de libros y películas de ciencia ficción. Era tan grande que casi rivalizaba con la colección de armas de Summer. Los brillantes ojos marrones de Neo le recordaban a Summer a Ruby cada vez que su hija veía una nueva arma que admirar, así que el guardián accedió a las silenciosas súplicas de la ilusionista de trabajar para ella. Neo probablemente esperaba que trabajar para Summer le diera la oportunidad de ir al espacio y conocer a más extraterrestres, posiblemente para matarlos. ¿Quién iba a saber que una asesina tan despiadada tenía un lado tan tonto? También fue una conversación muy extraña, ya que solo Summer y Drey hablaban, mientras que Neopolitan se comunicaba en voz baja mediante gestos. A Summer le habría parecido extraño, pero, sinceramente, había visto cosas más raras. Está bien, Neo, puedes irte ahora, le dijo Summer a la chica multicolor, ganándose un asentimiento de la chica antes de desaparecer en un destello blanco. Quiero siquiera saber cómo conseguiste tu propio secuaz, Summer. Preguntó Taiyan con cara seria después de que Neopolitan se fuera. No. No lo harás, respondió Dre mientras escaneaba la nube errante para ver el estado del motor Warp. Por mucho que confiaran en Neo para el mantenimiento de la nave de salto, el motor Warp no era algo que permitieran que nadie manipulara debido a la sensibilidad del dispositivo. Incluso Summer sabía que no debía manipularlo innecesariamente, lo cual indicaba lo peligroso que podía ser. El hombre rubio estaba a punto de decir algo más cuando una gran distorsión roja y negra se formó junto a la nave. La distorsión desapareció, dejando en su lugar varias cajas de polvo altamente explosivo, mientras que otra, aún más pequeña, apareció, de la que salió Raven Branwen. ¡Qué descaro el de Ozpin, haciéndome usar mi apariencia para trabajos domésticos!, murmuró la mujer enmascarada antes de detenerse frente a su hermano gemelo. Hermano, saludó con indiferencia. Raven, respondió Crow, sin llamarla hermana. Habían dejado de ser familia hacía mucho tiempo. Xiaolong giró la cabeza hacia el hombre rubio. Taiyan no dijo nada, solo asintió rígidamente hacia la madre de su primer hijo. Idiota, Raven miró a Summer desde debajo de su máscara mientras su mano enguantada se apretaba alrededor de la empuñadura de su Norachi. Tras ser insultada por Luxilpit, la guardiana simplemente puso los ojos en blanco y le lanzó el objeto emplumado que logró arrebatarle durante su encuentro/pelea inicial. Raven lo atrapó en el aire y lo colocó de nuevo en su lugar, en el lado derecho de su falda. Muy bien, vamos a salvar el mundo, declaró Summer antes de que el equipo STRQ se teletransportara al Cloud Rant. El plan era simple.
El recién reincorporado equipo STRQ debía ir a la fortaleza Vex principal donde residía el Señor de la Puerta, matar al Señor de la Puerta que regulaba las puertas de transferencia y luego volarlas por los aires. Menos mal que la guarida del Señor de la Puerta seguía estando bastante cerca de Vale, ya que se encontraba en el mismo continente y justo al norte. Irónicamente, el primer contraataque de Remnant contra los Vex iba a ocurrir en la isla de Vital, donde los 4 reinos negociaron y declararon la paz por primera vez. Después de esta guerra, Remnant tendrá otra razón para celebrar el Festival Vital, suponiendo que sobrevivan, por supuesto. Mientras tanto, la vanguardia cazadora examinaba los informes sobre cómo se estaban llevando a cabo las contribuciones al esfuerzo bélico. Hasta el momento, todo parecía marchar sobre ruedas. El equipo de Lord Saladino logró construir fortificaciones en su extremo del portal para mantener alejada a la Casa de los Demonios, mientras que el comandante Zavala ya había comenzado la batalla espacial con el acorazado y su flota contra los Vex y la Cábala. Los camiones de transporte modificados, ahora denominados Rams, estaban equipados con armamento Cabal, como los lanzadores de proyectiles pesados que empuñaban las unidades de infantería pesada Coloso Cabal. Digan lo que quieran sobre los Cabal, pero sin duda sabían cómo infligir el máximo daño posible en cuestión de segundos, y ahora mismo necesitaban eso en lugar de precisión para enfrentarse a la gran cantidad de Green y Vex a los que sin duda se enfrentarían. Kaide reprimió un escalofrío al recordar que Lord Shaxx insistió en conducir uno de los carneros a la batalla. Fue una suerte que fuera en su gorrión en lugar de en el mismo vehículo que el manejador del crisol, ya que el viejo titán solía ser muy entusiasta tanto al volante como en la lucha. Honestamente, el hombre había visto demasiados partidos del Crucible. Pero hubo un informe en particular que llamó la atención de Kaide. 6. El cazador Exo redactó rápidamente un breve mensaje antes de enviarlo a los guardianes de su equipo, incluyendo a Lord Shaxx. El Gateway ya está completamente operativo. Carguen y prepárense para el despliegue. Capítulo 38. Salem sabía lo que los Vex deseaban lograr en Remnant y, por mucho que despreciara este mundo miserable y sus habitantes, no debía permitirles alcanzar su objetivo o también la acarrearía su ruina. Ese viejo mago insensato se sacrificó para evitar que el artefacto cayera en las manos equivocadas, es decir, en las suyas, y, después de todo, lo selló con lo que le quedaba de poder. Con las muchas salvaguardas y cerraduras que Montione se había colocado a sí mismo, Salem necesitaba el poder de las 4 doncellas y la reliquia en posesión de Ozpin para alcanzar el artefacto, por eso necesitaba que Cinderfalls fuera la doncella del otoño, pero los Vex habían demostrado que no necesitaban ninguno de esos cuando rompieron la tumba sin esfuerzo en un corto período de tiempo. A la bruja Grimm le dolió admitirlo, pero su némesis, la Rosa Blanca, tenía razón. Los Vex eran la amenaza más peligrosa y había que acabar con ellos cuanto antes. Salem no pudo evitar una punzada de diversión que floreció en su pecho. Era una ironía retorcida que el destino del mundo estuviera en sus manos y, por una vez, no intentara destruirlo, sino salvarlo. Pero sus hijos solo estaban retrasando a los Vex. Si Salem no hacía nada pronto para cambiar el curso de la situación, todo estaría perdido. No podía confiar en sus peones humanos para que lo hicieran, ya que estaban ocupados, así que tendría que lidiar con ello personalmente. La túnica negra que cubría su cuerpo se dispersó en una neblina negra, exponiendo su piel pálida y venosa al mundo antes de que el anillo con forma de insecto en su dedo índice derecho comenzara a brillar. Una sustancia parecida al alquitrán fluyó del anillo y cubrió lentamente todo su brazo derecho, pero no se detuvo allí, sino que se extendió al resto de su cuerpo hasta envolverla de pies a cabeza. Placas esqueléticas con diseños tribales rojos de ojos emergieron de la sustancia negra que rodeaba su torso, manos, antebrazos y espinillas, formando una armadura rudimentaria que protegía esas partes de su cuerpo, similar a la armadura que usaban sus hijos. Para completar su apariencia, se moldeó una máscara que semejaba un cráneo humano en su rostro y su cabello blanco se extendía tras ella hasta los tobillos, dándole la apariencia de una capa, mientras que 6 afilados cuernos negros sobresalían de la parte posterior de su cabeza, a modo de corona. Su transformación fue completa. Salem levantó la mano y flexionó los dedos. Estos también habían cambiado, pues ahora eran largas garras lo suficientemente afiladas como para desgarrar cualquier armadura. Además, era mucho más fuerte y rápida en esta forma. A pesar de su apariencia ágil, ahora podía soportar casi cualquier castigo y sanar rápidamente de aquellos que la herían de verdad. La bruja Grimm no había usado esta forma en más de una década cuando la Rosa Blanca la desafió por primera vez y ahora también serviría para su propósito.
Salem se agachó para recuperar fuerzas antes de saltar tremendamente alto, dejando un cráter donde antes se encontraba. Al llegar a la cima de su ascenso, uno de sus hijos mayores, capaz de volar, se abalanzó sobre ella y la atrapó sobre su lomo. Con una simple orden mental de Salem, el enorme Grim, al que los humanos llamaban Nunca Más, llevó a su ama a la isla donde los 4 reinos declararon por primera vez su frágil paz, mientras el resto de sus hermanos los seguían poco después. Los Vexa aprenderán que Salem no era alguien con quien se pudiera cruzar. Gracias a su creación, Salem no tardó mucho en llegar a la isla que albergaba mucha más historia de la que la humanidad conocía. Los Vex la atraparon a ella y a sus hijos en cuanto llegaron, y los cyborgs no tardaron en disparar contra la otra raza de la oscuridad. Su montura fue una de las primeras en morir al recibir el impacto de un rayo de energía púrpura, que explotó en su cara. Al morir, Salem absorbió su esencia y 2 protuberancias brotaron de su espalda, revelando alas negras como las de sus hijos alados. Cayendo por los aires, Salem enroscó sus alas recién formadas para acelerar su descenso y convertirla en un objetivo más pequeño. Giró en el aire antes de desplegar las alas para detener bruscamente la caída y comenzó a planear sobre los Vex mientras sus hijos se abalanzaban sobre la línea frontal de los cyborgs. Sus alas eran como las afiladas espadas de los cazadores, que cortaban sin esfuerzo oleadas de Vex. Los únicos que podían resistir sus afilados apéndices eran los minotauros, pero sus garras no eran solo para presumir, ya que reducían a la infantería pesada a chatarra. Salem alzó sus alas frente a ella para protegerse de los numerosos rayos de plasma que se dirigían hacia ella. A diferencia de sus hijos, sus alas eran capaces de resistir un impacto directo de las armas de los Vex, pero no duraban mucho bajo un fuego tan intenso. Finalmente, sus alas alcanzaron su límite y se desintegraron rápidamente, pero aún le quedaban algo de uso. Agarró puñados de plumas negras azabache y las lanzó contra un grupo de goblins, atravesándolos por varios puntos. Cerca de allí, la bruja Grim sintió que uno de sus hijos con forma de jabalí perecía. Extendiendo la mano hacia el colmillo de jabalí, absorbió su esencia y una capa adicional de armadura apareció en su espalda. Se hizo una bola y comenzó a girar hacia adelante a lo largo de su columna vertebral. Cargó contra un Vex tras otro, haciéndolos pedazos hasta que un minotauro se materializó en su camino y le asestó un poderoso revés. La capa extra de armadura de su espalda se hizo añicos al salir despedida, solo para ser atrapada por un beringel. Sin esperar a que muriera, tomó la esencia del Grim con forma de gorila y cayó de rodillas sin cambios visibles en su forma. El mismo minotauro que la derribó se materializó junto a ella e intentó golpearla, pero ella lo atrapó fácilmente, creando una onda expansiva que rompió el suelo. Haciendo crujir su cuello, Salem retiró el otro puño y golpeó al minotauro, destrozándolo de un solo golpe. Los humanos no eran los únicos que podían ser ingeniosos. Sintiendo que su fuerza temporal aumentada la abandonaba, Salem esbozó una sonrisa feroz bajo su máscara. Hacía tanto tiempo que no sentía la emoción de la batalla. Sentir a sus enemigos desmoronarse bajo sus pies y ver cómo la luz se apagaba en sus ojos. Desde la rosa de verano, nunca había sentido semejante estimulación. Casi hizo que Salem lamentara la muerte de la rosa blanca, pero al final la necesidad triunfó. Los Vex no le proporcionaban el mismo éxtasis que matar humanos, pero ella iba a disfrutar cada momento mientras vencía al último Kyborg. El viaje a la isla de Vital fue rápido, pero muy incómodo. El interior del Cloud Run quizá fuera más grande de lo que sugería el exterior, pero aún así estaba diseñado para una persona, 2 como máximo para mayor comodidad. Con 4 personas adultas hacinadas, no era una situación agradable. Al menos para los 3 pasajeros, ya que se vieron obligados a agarrarse a las paredes mientras el piloto de la nave de salto se sentaba cómodamente en la única silla. No ayudó que Summer hiciera volteretas y toneladas solo para molestar a las gemelas Branwen. El guardián aún no había perdonado a Crow por hablar mal de sus habilidades como piloto, y Raven se convirtió en su némesis más odiada cuando la mujer enmascarada le dijo que prefería las galletas de pasas a las de chispas de chocolate, ese monstruo. Tai Yang Xiaolong fue solo una desafortunada víctima de la venganza del cazador. Tampoco pudieron hacerle nada ya que ella era la única capaz de pilotar la nave. Compadeciéndose del patriarca Xiaolong, Summer finalmente decidió dejar de torturar a las gemelas Branwen y se dirigió directamente a Vital. Hizo que su espectro buscara un buen lugar, lejos de la vigilancia Vex, pero lo suficientemente cerca como para dejar al equipo STRQ cerca de su destino. Dulce tierra misericordiosa. Tai Yang se regocijó al tumbarse en tierra firme, más que feliz de haber bajado del barco.
Al ver a su antiguo amante besar el suelo, la guardiana quiso decir que las gemelas Branwen eran más dignas que el viejo dragón amarillo, pero habría mentido. Crow estaba inclinado, con la mano apoyada contra un árbol, expulsando el contenido de su estómago mientras Raven se quitaba la máscara y hacía lo mismo. Aunque llevaban mucho tiempo distanciados, aún compartían una sincronización innata con la que nacen la mayoría de los gemelos, como se muestra cuando expulsaron sus entrañas de la misma manera y al mismo tiempo, a pesar de la fracción de segundo que Raven tardó en quitarse la máscara. Juro por Dios que tienes 5 años, la mujer de cabello negro miró al guardián con el mayor desprecio después de limpiarse los restos de vómito de la boca. 7 años y medio, en realidad, corrigió Summer distraídamente mientras sacaba a Patience y Time para inspeccionar la zona. El equipo STRQ estaba ubicado en un punto estratégico particularmente alto. 7 y medio, repitió Raven con voz ausente, antes de abrir los ojos de par en par al comprender lo que dijo su líder. 7 y medio. La mujer de ojos rojos no fue la única sorprendida mientras los otros 2 miembros del equipo STRQ miraban con incredulidad a la guardiana de cabello rojizo y negro. De repente, su desconocimiento del funcionamiento interno del sexo finalmente tuvo sentido, pero aún tenían algunas preguntas, como por qué Summer decía que tenía unos 7 años. Los guardianes no cuentan la edad que tenían en sus vidas pasadas porque apenas tienen recuerdos de ellas, explicó el fantasma mientras hablaba a través de sus auriculares. Lo mismo ocurre con el tiempo que pasaron muertos, ya que es difícil discernir cuánto duró ese periodo de tiempo, especialmente cuando solo quedan huesos. Eso significa que Summer pasó más de 2 años pudriéndose hasta que la encontraste y la devolviste a la vida, supuso Crow antes de lavar el sabor del vómito con su bebida favorita del mundo, alcohol. Y pasó los siguientes años como una supuesta guardiana, concluyó Raven mientras se colocaba la máscara de Nevermore sobre el rostro, lo que la convierte, según tus estándares, en una niña de 7 años. Y convertir a Taiyang en un pedófilo si intenta insinuar algo sobre Summer, añadió el maestro de la guadaña en su cabeza mientras le dedicaba una mirada al hombre en cuestión, conmocionado por la guerra. Tampoco ayuda que tenga la madurez mental de uno, dijo Dre poniendo su único ojo en blanco. Si no fuera por sus muchos logros a lo largo de los años, nadie la habría tomado en serio. Taiyang quería preguntar qué logró Summer durante su tiempo fuera de Remnant, pero Summer interrumpió su línea de pensamiento con un informe. Puedo ver la torre Vex más adelante, les informó la guardiana mientras se acercaba a la enorme estructura Vex. Lo que sea que estén aquí para hacer debe ser bastante importante con las fuerzas que tienen estacionadas aquí. ¿A qué nos enfrentamos?, preguntó Taiyang mientras cambiaba a munición explosiva para su escopeta de doble alcance. Por lo que Summer les había contado, los Vex preferían mantener la distancia y los cartuchos de escopeta estándar no eran suficientes, así que el alcance y la potencia adicionales de sus municiones explosivas eran lo más adecuado contra ellos. Veamos, ahí están las unidades estándar de Goblins y Hobgoblins con docenas de minotauros, empezó a enumerar antes de soltar un silbido bajo. Y varios cíclopes apostados alrededor del perímetro. Maldita sea, no se andan con rodeos. Oh, cierta escena le llamó la atención, parece que no somos los únicos que estamos aquí para luchar contra los Vex. A través del telescopio de paciencia y tiempo, Summer observó cómo las numerosas criaturas de Grimm destrozaban las filas de goblins y minotauros antes de ser aniquiladas por rayos solares y del vacío. Los Grimm habrían sido una desventaja, pero la compensaron con su gran número, mucho mayor que el de los Vex presentes. No pensé que hubiera suficiente espacio en esta isla para tantos Grimm, pero esto podría ser beneficioso si jugamos bien nuestras cartas, pensó Summer antes de que algo más llamara su atención. ¿Es un Grimm? No sabía que los había con forma humana. Las gemelas Branwen se quedaron paralizadas ante las palabras del guardián. Ambas sabían que solo existía una Grimm con forma humana y que su presencia no era nada buena para nadie. Salem, murmuró Crow en voz baja mientras tomaba reflexivamente su guadaña recientemente reparada. ¿Quién es Salem?, preguntó Summer, apartando la mirada de la batalla que se desarrollaba abajo. Desde la perspectiva de una guerrera entrenada, es decir, la suya, los Grimm y los Vex estaban en un punto muerto que solo necesitaba un empujón más para inclinar la balanza a favor de uno u otro. El viejo cuervo polvoriento no estaba seguro de si debía decirle a su líder quién era Salem, pues desconocía cómo reaccionaría Summer. Por desgracia para él, su hermana gemela consideró oportuno informar al guardián sobre la identidad de Salem mientras aún estaba ocupado dándole vueltas.
Sospechamos que Salem es quien controla a los Grimm y tal vez incluso los creó, dijo Raven, concentrándose en el rostro de la joven cazadora para ver cómo tomaría esta nueva información. Ella también es la que te mató. Taiyam y Crow se tensaron ante esa última declaración, aunque por razones diferentes. Taiyam estaba furioso al descubrir la identidad del responsable de la muerte de Summer y estaba dispuesto a vengarse de este Salem con la misma moneda. Crow, por otro lado, estaba furioso con su hermana por manejar una situación tan delicada con tanta brusquedad. Se suponía que era cosa suya. Summer, por su parte, simplemente no dijo nada, pero volvió a mirar por la mira de su rifle de francotirador para observar a su supuesto asesino. No dio señales claras de reaccionar ante esta revelación, y quien no la conociera asumiría que le era indiferente, pero no fue así. La guardiana tenía una idea de cómo murió debido a todas las pesadillas que tuvo con los Grimm, pero asumió que se trataba de otro caso, de alguien que finalmente perdió la suerte antes de su fallecimiento. Resultó que su vida nunca fue tan sencilla, incluso antes de su incorporación a las filas de los guardianes. Con el dedo apoyado en el gatillo de su arma, Summer observó cómo este personaje de Salem hundía sus garras en el pecho de un minotauro antes de abrir los brazos, partiendo en dos la pesada unidad Vex. La Grimm, de aspecto humano, giró sobre sus talones y partió a un goblin en dos. Agarró los restos del minotauro que había matado antes y usó su cadáver para bloquear la bala de un goblin antes de lanzarlo hacia el francotirador. El cuerpo fue lanzado con tanta fuerza que pulverizó a cualquiera que se cruzara en su camino antes de estrellarse contra su objetivo con la misma violencia. Desde su posición, la joven cazadora percibía que este Salem era muy peligroso, pero la enorme cantidad de Vex comenzaba a abrumar a la bruja Grimm. Un pequeño descuido podría significar la muerte de este ser de la oscuridad. Como una bala de alto calibre de un rifle de francotirador diseñado para cazar y matar seres mucho más peligrosos que los Grimm. La distancia entre ella y el objetivo era considerable, pero aún así podía disparar. Solo era cuestión de si debía hacerlo y eliminar potencialmente una amenaza que había asolado Remnant durante décadas, posiblemente siglos. Luego estaba el hecho de que esto era personal. Summer no estaba enojada con Salem por haberla matado. No, hacía tiempo que había aprendido a aceptar su primera muerte, así que no le guardaba rencor por haber sido asesinada por la bruja Grimm. Lo que realmente le molestaba al guardián era que les había arrebatado una madre amorosa a las dos dulces niñas que había llegado a cuidar. Pero esta Salem hacía todo lo posible por detener a los Vex. Puede que sus intenciones no fueran puras, pero Remnant necesitaba toda la ayuda posible. ¿Realmente la venganza valía más que el destino de su antiguo mundo natal? Tras tomar una decisión, Summer amartilló el PT, apuntó y apretó el gatillo. En un instante, la bala se clavó en el torso de su objetivo, haciéndolo explotar, derramando su fluido vital por todas partes. Poco después, el enemigo la atacó, reduciendo a cero cualquier posibilidad de supervivencia. Hubo muchas cosas de las que se arrepintió en su vida. Ojalá que esta no sea una de ellas. Capítulo 39. Más de 30 guardianes se reunieron frente a un gigantesco arco metálico. La estructura metálica era lo suficientemente ancha y alta como para albergar una nave de salto de tamaño estándar, y en su centro había un muro de energía azul arremolinada. Este era el portal, un portal capaz de cruzar sistemas solares, y el boleto de los guardianes para llegar a la colonia olvidada conocida como Remnant. Una guardiana en particular, Luxilpit, no pudo evitar notar que el portal se parecía inquietantemente a una puerta de transferencia Vex, algo con lo que ella y el resto del equipo de asalto Nero tenían amplia experiencia en la cámara de cristal. Claro que el portal no tenía tecnología Vex incorporada en su estructura, ya que sería demasiado arriesgado de usar. Parecía más bien que sus creadores intentaron copiar las puertas de transferencia Vex con protocolos de Transmat modificados. Considerando su propósito, lo lograron. Esa era la tecnología de la Edad de Oro. Innovando una y otra vez. No era de extrañar que Nueva Monarquía quisiera revivir esa época con tanta vehemencia. Lux dio una calada profunda a su cigarrillo mientras se apoyaba en su gorrión, un F-37 Voigtstreak. Dejó escapar una nube de humo y arrojó el bastón canceroso. No llegó muy lejos antes de que la bruja lo incinerara por completo con una simple aplicación de sus habilidades solares. Materializando a Serafín II sobre su cabeza, la insomne deslizó su pierna sobre el gorrión y lo montó con una facilidad experta. La bruja puso en marcha los motores y se posicionó detrás de un interceptor cabal que era conducido nada menos que por su compañero de equipo, Prometheus, 23. En primera línea estaban los Rams y los interceptores.
Al ser los más blindados y contar con los cañones más potentes, estos vehículos eran los más adecuados para actuar como una especie de ariete y despejar el camino al resto. Los gorriones estaban en el centro, custodiados por las picas caídas en la retaguardia. Un gorrión guardián estándar estaba diseñado para ofrecer velocidad y movilidad, lo que habría sido una ventaja en la mayoría de las operaciones, pero la zona a la que se dirigían estaría saturada de enemigos, lo que aumentaría las posibilidades de colisión. Una colisión durante el transporte ligero sería desastrosa, no solo para el conductor en cuestión, sino para toda su posición. Las picas estaban estacionadas en la parte trasera en caso de que el enemigo las persiguiera y tampoco podían soportar la misma cantidad de daño que los arietes y los interceptores, pero eran más duraderas que los gorriones. Estas eran las fuerzas terrestres de los guardianes. Mientras el acorazado Enjambre y la flota de la órbita muerta, bajo el mando del comandante Zavala, libraban una batalla espacial naval contra los Vex y la Cábala, serían los primeros en pisar Remnant. Lux, gritó Prometeo, 23 al brujo mientras giraba la cabeza para mirarla, ¿estás lista? Estoy tan preparada como siempre lo estaré, respondió mientras ella y los otros guardianes aceleraban sus vehículos. Muy bien, guardianes, guardaré el discurso para más tarde, gritó Kaide, 6 a la fuerza terrestre reunida mientras subía a su propio gorrión, tenemos un planeta que salvar. Sin nada más que decir, los guerreros de la luz corrieron hacia el portal y llegaron al mundo olvidado de Remnant. Han llegado refuerzos. Bueno, eso fue jodidamente anticlimático, dijo Crow Branwen mientras el equipo STRQ observaba el cuerpo de la bruja Grimm, Salem, caer sin vida al suelo antes de ser atacado por los Vex. De todas las historias que escuché sobre ella, pensé que se necesitaría más que una bala para matarla. Pero mejor no, se burló Taillan con veneno mientras cruzaba los brazos, Remnant está mejor sin algo así dando vueltas. Tampoco parece muy deportivo, añadió Raven mientras se agachaba junto a su líder. Pensé que querrías enfrentarte a Salem de frente, como solías hacer en aquel entonces. Y probablemente fue la razón por la que este Salem logró matarme en el pasado, replicó Summer sin rodeos mientras seguía observando el cadáver de la antigua bruja Grimm. Además, solo estaba probando una teoría. Ahora parecía el momento perfecto para hacerlo. ¿Una teoría? ¿Qué teo? La pregunta de Raven se vio interrumpida cuando un rugido bestial ensordecedor resonó por toda la isla, haciendo que todos, excepto el guardián, temblaran de miedo instintivo. El resto del equipo STRQ no pudo verlo debido a su posición, pero Summer sí pudo con la ayuda del exótico rifle de francotirador, paciencia y tiempo. Más de una docena de Grimm fueron convertidos a la fuerza en nubes de oscuridad antes de que fluyeran hacia donde cayó Salem. El Vex que rodeaba el cuerpo de la bruja Grimm salió volando por una explosión de energía negra, revelando a Salem en un estado casi impecable. Uno no hubiera imaginado que este ser había recibido momentos antes una herida muy fatal en el pecho, pero Summer y su fantasma habían visto muchos otros casos como ese. Mientras Salem luchaba, la cazadora notó que tenía la capacidad de absorber a cualquier Grimm cercano y no solo asumía sus propiedades, sino que también curaba sus propias heridas. La guardiana quería comprobar el alcance de las habilidades regenerativas de Salem y si podían curar a la bruja Grimm de heridas graves como una bala de francotirador en el pecho, así que disparó. Aparte de destruir cualquier posibilidad de alianza, Summer no tenía nada que perder. Si Salem no hubiera sobrevivido y hubiera muerto a causa de su experimento, Remnant tendría una amenaza menos de la que preocuparse. Si no hubiera funcionado, el guardián habría obtenido información valiosa sobre la escurridiza bruja Grimm. Toda información podía ser muy útil en una guerra. Sin duda, era una situación en la que todos salían ganando. Fue bueno saber que Salem requería absorber mucho Grimm para recuperarse de un ataque como ese, y que el acto de curarse parecía haberle causado una gran tensión, a juzgar por su andar tembloroso. Ayudó que sus armas aún pudieran herir, si no matar, a la bruja Grimm. Además, parecía que Salem no tenía ni idea de quién era su atacante ni de dónde provenía el disparo. Eso le dio a Summer una idea de cómo derrotar a la bruja Grimm para siempre en el futuro, cuando, no si, ocurriera su próximo encuentro. Pero eso podía esperar. El equipo STRQ tenía peces más gordos que pescar. Equipo STRQ, comiencen el ataque en el extremo este mientras les proporcionó fuego de cobertura, les dijo Summer mientras amartillaba su rifle francotirador y disparaba a un Vex esta vez. Los Grimm atacaban a los Vex desde el extremo oeste de la isla, y la guardiana preferiría que evitaran cruzarse con ellos, sobre todo porque ella había disparado a su amo.
Puede que estuvieran luchando contra el mismo enemigo, pero Summer no confiaba en que los Grimm ni Salem, de hecho, se volvieran contra ellos mientras les daban la espalda. Los Grimm y Salem le eran demasiado desconocidos, a diferencia de otras razas de la oscuridad, como los Elixni, por ejemplo. Aunque la mayoría eran piratas y mercenarios, los Elixni aún conservaban cierto sentido del honor que permitió a Summer luchar junto a ellos durante un tiempo. Así fue como pudo luchar brevemente junto a la Casa de los Demonios cuando los poseídos invadieron el Comsódromo mientras ella buscaba el alijo de Kaide. 6. Y cuando los Elixni se vuelven contra ti, al menos tienen la cortesía de hacerlo en la cara. Claro, jefe, sonrió Taiyang mientras crujía los nudillos antes de saltar del acantilado. Se deslizó por la ladera antes de lanzarse por encima de los Vex reunidos abajo. Apuntando sus guanteletes de escopeta hacia atrás, el rubio se lanzó al suelo a una velocidad mucho mayor que la velocidad terminal. Su puño se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que literalmente destrozó la tierra bajo sus pies, aplastando a multitudes de Vex con la tierra removida. Al levantarse del enorme cráter, Taiyang no se quedó de brazos cruzados y se lanzó rápidamente para asestar un fulminante gancho de izquierda a un goblin, destrozándolo antes de que pudiera apuntarle. Giró sobre sus talones y soltó una ráfaga de perdigones, le propinó un codazo a un goblin, hundiéndole el torso donde se guardaba su núcleo blanco. Un minotauro se materializó tras él, listo para asestarle un golpe devastador, pero un disparo de francotirador se clavó en uno de sus ojos, dejándolo tambaleándose. Taiyang giró y le propinó un uppercut al corpulento Vex con tanta fuerza que la parte superior de su cuerpo se separó de la inferior. Otro disparo de francotirador impactó en la mitad en el aire, rematándola. Sonriendo por la emoción de la batalla, Tai hizo un gesto con el pulgar hacia arriba en dirección a su examante y luego lanzó una descarga de rondas explosivas contra los Vex que estaban frente a él. La forma en que luchaba el viejo dragón amarillo le recordó a Summer a su compañero de equipo, Prometeo. 23. No compartía el mismo nivel de potencia bruta que el titán Exo, pero aún así era lo suficientemente cercano como para causar un daño considerable al enemigo. Supongo que es algo con lo que podemos trabajar. También es un cambio bienvenido que ahora puedas acertar a un objetivo con un arma, dijo Raven mientras desenvainaba su Nodachi en un instante, abriendo un agujero en el tiempo y el espacio antes de entrar en el portal. Otro portal se abrió junto a un grupo de goblins y una mancha negra se entrelazó entre los Vex, acompañada de destellos rojos. La mujer enmascarada reapareció tras los Vex mientras envainaba lentamente su espada con un clic resonante, lo que permitió que los cyborgs se bisecasen abruptamente. Docenas de goblins se materializaron y dispararon una lluvia de rayos de plasma contra la maestra de Yaido. Sin inmutarse, Raven desenvainó rápidamente su espada y abrió un portal frente a ella para protegerse de la lluvia de rayos de energía. Luego, procedió a cortar el portal, dividiendo este en numerosos portales más pequeños que la rodearon. Tras envainar su Nodachi, el rayo de plasma que el portal anterior había absorbido salió disparado de los portales más pequeños, acribillando a los Vex con sus propios ataques. Una bala de alto calibre pasó zumbando repentinamente junto a la cabeza de Raven y entró en uno de los portales. La bala salió entonces del portal a su izquierda, desviando la puntería de un minotauro, haciendo que el explosivo proyectil de vacío detonara en medio de una multitud de arpías. Sin dejar que la infantería pesada se recuperara, atacó con su arma los portales que la rodeaban, absorbiendo su energía en la hoja antes de enviar una onda sónica imbuida de aura, eliminando a una parte significativa de los Vex, incluyendo al minotauro que intentó dispararle. Raven hizo girar el Nodachi rojo en sus manos y optó por un estilo tradicional de espada japonesa de dos manos antes de saltar hacia adelante para cortar por la mitad a cualquier Vex cercano. Sé que esto es temporal, pero es bueno tener al equipo reunido de nuevo, dijo Crow Branwen con nostalgia mientras daba un largo trago a su petaca. Guardando la petaca, agarró la empuñadura de su arma y apretó uno de los gatillos, extendiendo la hoja al máximo. Sacó el arma de la funda y la lanzó al aire, donde empaló a una arpía que se acercó demasiado. El suelo bajo sus zapatos crujió al precipitarse hacia donde la arpía, con su espada clavada, iba a caer. El cazador alcohólico extrajo con suavidad su arma de la unidad Vex mientras la transformaba en guadaña. Asestó varios golpes al aire, destruyendo a montones de arpías con cada uno. Colocando la guadaña tras él, se impulsó más rápido gracias al retroceso del arma y aterrizó de pie sobre un minotauro, derribándolo de espaldas.
Con la fuerza de la caída y el retroceso de su arma, el corpulento cyborg se deslizó por el suelo como una excavadora improvisada, mientras Crow se montaba sobre él como una patineta antes de que finalmente se detuviera. El viejo cuervo polvoriento saltó del minotauro y partió en dos a muchas unidades Vex con su gran guadaña. Para aquellos con armaduras especialmente resistentes, potenciaba su ataque con una ráfaga de la escopeta, aprovechando el retroceso para añadir la fuerza necesaria para atravesar su gruesa armadura. Crow giró la guadaña en sus manos tan rápido que parecía más un disco blanco que un arma. Luego procedió a lanzar el arma giratoria, cortando a decenas de goblins y hobgoblins por la mitad antes de que su hoja curva se clavara en un minotauro. El Vex empalado aún funcionaba parcialmente, así que permaneció en pie. Echó a correr para recuperar su arma antes de adoptar la apariencia de un cuervo, su cuerpo más pequeño se deslizaba fácilmente entre el fuego enemigo. Momentos antes de que pudiera alcanzar su guadaña, una bala pasó zumbando junto a él y la impactó de tal manera que no solo mató al minotauro, sino que también la desprendió de su cuerpo. La guadaña giró en el aire mientras cortaba a una desafortunada arpía por la mitad durante aproximadamente un segundo antes de que éste recuperara su forma original y atrapara el arma para reiniciar su ataque. Está bien, ahora solo estás presumiendo, murmuró el maestro de la guadaña en el auricular mientras se abalanzaba sobre los Vex, luciendo como nada más que un borrón para el ojo inexperto. Menos charla y más matanza, regañó Summer mientras retiraba metódicamente el cargador vacío y colocaba uno nuevo antes de contraatacar a un goblin que logró rastrear sus disparos. El arma sonó varias veces más, y cada disparo abatió a un Vex para siempre. Eso significa que hubo varios goblins que lograron calcular su ubicación general a través de los sistemas de camuflaje de Patience y Time, pero aún tenían dificultades para encontrar su posición exacta, por lo que PT era el arma perfecta para los asesinatos. Según lo que leyó sobre el equipo STRQ, estaba compuesto por miembros especializados en combate de corto y medio alcance, ya que todos carecían de armas de largo alcance adecuadas en aquel entonces. Pero ahora, Summer poseía todas las habilidades y conocimientos necesarios para usar armas de fuego y ser considerada una tiradora experta. Puede que Summer no esté al mismo nivel que Luxilpid y Kaide, 6, pero seguía siendo una de las mejores tiradoras de la torre, como lo demostró cuando despachó rápidamente a varios minotauros antes de que se dieran cuenta de lo que los había golpeado. Dre también contribuyó a la batalla, dejando cajas de munición para reabastecer al equipo STRQ con sus balas mientras Summer lo vigilaba. Con la ayuda de la manipulación del portal de Raven, pudieron regresar a su zona segura para descansar y recargar antes de volver a la batalla. Summer, uno de esos cíclopes me tiene inmovilizado. Gritó Taiyan por el auricular con el ruido de las explosiones de energía de fondo al verlo rápidamente. Necesito ayuda. El hombre rubio logró refugiarse del ataque del cíclope escondiéndose en uno de los profundos cráteres que hizo, pero pronto quedaría literalmente cubierto hasta las rodillas con Vex por cómo la unidad de infantería se abalanzaba hacia su trinchera improvisada. Raven, sácalo de ahí y aléjate del cíclope, ordenó Summer mientras se colgaba a PT a la espalda. No quiero que queden atrapados en la explosión mientras me encargo de ello. Y, cierra los ojos un momento. Ignorando sus preguntas, la guardiana recurrió al poder solar y estalló en llamas con el Jayaorn dorado apoyado en su hombro. Con la mano libre extrajo un par de cristales de polvo de fuego y los trituró para absorber las energías que contenían y fortalecer la manifestación solar del cazador. Con sus preparativos completos, Summer apretó el gatillo y cerró los ojos para no quedar cegada por su propio ataque. En una explosión de energía pura, el cíclope y los Vex que lo rodeaban se desintegraron a nivel molecular, dejando solo un enorme cráter de tierra quemada. Incluso desde su posición, las consecuencias de su ataque solar eclipsaron cualquier daño que el resto de su equipo y los Grimm pudieran causar. Lástima que el Jayaorn dorado no solo le quitó mucho poder, sino que también reveló su ubicación tanto a los Vex como a los Grimm. En fin, eso significaba que ya no hacía falta sutileza. Las llamas del Jayaorn dorado se dispersaron cuando la guardiana extrajo el Jayaorn y se lo colocó al hombro. Al apretar el gatillo, otra explosión, seguida de pequeñas explosiones, resonó en el campo de batalla, eliminando franjas de Vex. Con Dre lanzando pesadas cajas de munición a través del transmat del Cloud pudo continuar el asalto con el Jayaorn hasta acumular suficiente luz para ejecutarlo de nuevo.
A pesar de que podía usarlo inmediatamente de nuevo absorbiendo otro cristal de polvo de fuego, el equipo STRQ todavía necesitaba eso para volar la Torre Vex por los aires. Contrariamente a lo que creían inicialmente, los guardianes y los Red Hawks no fueron asediados inmediatamente por fuerzas enemigas en cuanto cruzaron el portal. De hecho, tardaron unos 5 minutos en encontrarse con su primera oposición, Grim y Vex, en medio del conflicto. También tomó significativamente menos de 5 segundos eliminar por completo ambas razas de oscuridad junto con el área circundante, dejando un páramo estéril en su camino. Lord Shaxx se entusiasmó mucho con los explosivos y nadie tuvo el coraje de decirle al viejo titán que bajara el ritmo antes de que no quedara nada que destruir. Equipo A, diríjanse a Anima. Defiendan cualquier aldea que encuentren antes de reunirse en la capital para establecer una zona de Transmat, ordenó Kaide mientras 6 guardianes y 100 Red Hawks se separaban del grupo principal para dirigirse al este. El líder del escuadrón será el guardián Bruce Willis. Equipo B, vayan a Solitas a reforzar las defensas de Atlas. El líder del escuadrón será Leone, 8 y no olviden la zona de Transmat. 6 guardianes más y 100 Red Hawks se separaron del grupo principal y se dirigieron hacia el norte. Equipo C, vayan a Menagerie, pero no a los Red Hawks. Podrían confundirlos con militares atlesianos, y los lazos con ellos no han sido muy amistosos. La líder del escuadrón será Jane Jameson. 6 guardianes más se separaron y se dirigieron hacia el sureste. Equipos de IE, nos dirigiremos a Sanus antes de que el equipo E se separe de nosotros y se dirija a Bakuo, mientras que el equipo D se dirige a Vale. Yo estaré a cargo del equipo D y Lord Shaxx estará a cargo del equipo E. El paquete de datos que el exo extraño le dio a Kaide contenía mucha información, incluyendo un mapa reciente y la situación geopolítica actual de Remnant. Afortunadamente, mejoraron los sistemas antigravedad de sus vehículos para poder atravesar grandes masas de agua. El equipo de Fuego Nero y otros 2 tipos cuyos nombres no me importa recordar vendrán conmigo, anunció la vanguardia de cazadores a su equipo mientras el resto del equipo sintió que se les drenaba la sangre al darse cuenta de con quién pelearían. En cuanto al resto de ustedes, buena suerte. La necesitarán. HMPH, como si necesitara algo tan insignificante como la suerte, se burló el manipulador del crisol mientras su carnero atropellaba a un Beowulf que huía. No te hablaba a ti. Le hablaba a los pobres infelices que van a tener que aguantarte, corrigió el cazador exo mientras serpenteaba con suavidad entre un grupo de goblins y los cortaba por la mitad con su cuchillo. Un consejo, chicos. No frenen a Shaxx. A menos que no valoren sus vidas. Kaide estaba 60% seguro de que los demás guardianes del equipo morirían a manos de Shaxx si no cumplían con sus absurdamente altos estándares. Pero si esos guardianes sobrevivían bajo el mando del crisol, saldrían fortalecidos. Pero no iba a cruzar los dedos. Capítulo 40. El equipo Rubí estaba en serios problemas. No era el mismo lío donde Glinda Godwitz los pilló escabulléndose sin cumplir el toque de queda o donde el profesor Pork sorprendió a la clase con un examen sorpresa sobre su última historia. No, este era el tipo de lío que era cuestión de vida o muerte. Como estar atrapado en el laboratorio de un científico loco en una isla remota mientras estás rodeado de Grim drogados, por ejemplo. Fue un milagro como el equipo del primer año pasó de reparar centros de control de redes de seguridad a esto. Bueno, todo se fue al garete a partir de ahí cuando Ruby, en un momento de brillantez que rara vez mostraba fuera de la batalla, decidió pedirle al fantasma de su madre, Drey, que rastreara la señal de transmisión que reprogramaba los centros de control. Sin darle importancia, la pequeña luz, por favor, no me llame así, señora. Rose encontró rápidamente la fuente de la señal y marcó la ubicación en el mapa. El equipo femenino ahora tenía su objetivo. Lo más inteligente en esa situación era informar a las autoridades, como a sus profesores, de lo que habían descubierto y dejarles el resto a ellos. Pero decidieron encargarse del problema ellos mismos, como era habitual este semestre, dado que los reinos ya estaban muy ocupados con los ataques de los Vex y los Grimm. Tom Brown, el técnico a quien el equipo Rubí debía proteger, también era su piloto. Con la ayuda de la persuasión y la razón, los nombres de los puños derecho e izquierdo de Yang Xiaolong, respectivamente, lograron convencerlo de que los llevara directamente a la isla donde llevaban a los Grimm capturados. Por lo que esa isla remota les tenía reservado, deberían haber informado a los profesores en lugar de irse solos nuevamente. Las instalaciones que encontraron en la isla no parecían tan especiales y podrían haber pasado desapercibidas si no se hubiera sabido que el edificio estaba allí. Pero el interior de las instalaciones era otra historia.
Los pasillos se encontraban en diversos estados de deterioro. Las luces rotas parpadeaban a intervalos aleatorios. Se oían susurros ininteligibles a través de los crepitantes altavoces del complejo. De reojo, percibieron un fugaz movimiento, pero ni siquiera con sus radares ni con la visión nocturna natural de Blake pudieron localizar su origen. Era como si el equipo de primer año se hubiera sumergido en una escena sacada de una película de terror. Con la excepción de Blake Belladonna, los miembros del equipo Rubí estaban completamente aterrorizados por las películas de terror, así que se aferraron a la solitaria Fauno como una lapa. Claro que Jan y Weiss eran demasiado orgullosos para admitir que estaban asustados, pero después de que la imagen de una figura con ojos rojos brillantes apareciera brevemente en una de las pantallas, mientras se oía un fuerte chillido, se derrumbaron enseguida y habrían salido corriendo de no ser por 4 cosas. Primero, tenían una misión que cumplir y, aunque la pequeña Ruby estaba tan asustada como la heredera Schnee y su media hermana mayor, ella y sus compañeros de equipo siguieron adelante a pesar de todo. 2. En el momento en que entraron al recinto, las salidas fueron bloqueadas con puertas fuertemente reforzadas que ni siquiera Jan tenía esperanzas de atravesar sin absorber varias toneladas de energía cinética para aumentar su fuerza primero. 3. Perdieron todo contacto con Tom después de ese pequeño susto. Por mucho que intentaron llamarlo, no hubo respuesta. Empezaba a parecer que el equipo Ruby estaba atrapado en una película de terror. Y por último, pero definitivamente no menos importante. 4. No estaban solos. Weiss había intentado acceder a una de las terminales aún intactas para conocer el propósito de esta instalación, así como descubrir qué sucedió para que el lugar terminara en este estado cuando un mecanismo de seguridad apareció repentinamente detrás de ellos e intentó desintegrar a la heredera Schnee. La especialista en polvo del equipo se hizo a un lado, dejando que la terminal a la que intentaba acceder explotara mientras el resto del equipo se daba la vuelta y disparaba al androide al mismo tiempo, convirtiéndolo en chatarra. El robot no se parecía a la línea estándar de androides del SDC. Había recibido numerosas modificaciones y piezas adicionales para diferenciarlo de su homólogo de los caballeros atlesianos. Sin embargo, a pesar de su diseño único, las cazadoras en entrenamiento lograron reconocerlo. Chicos, ¿soy solo yo o ese robot se parece un poco a un Vex? Preguntó Ruby nerviosa mientras ella y el resto del equipo Ruby miraban al androide destrozado en el suelo. Yaciendo en el suelo, había un androide que parecía el resultado de un intento de hibridar la tecnología atlesiana con la Vex, con cierto éxito. En el centro de su pecho se encontraba un núcleo blanco muy familiar, propio de muchas unidades Vex. El androide se estremeció y Weiss emitió un agudo chillido antes de apuñalar a Myrtenaster en su núcleo, matándolo para siempre. Summer Rose les había contado a las chicas suficientes historias de guardianes sorprendidos por una unidad Vex aparentemente inactiva, solo para que ésta les tendiera una emboscada por la espalda. Jan había comparado en broma a los Vex con zombies espaciales armados hasta que la sonrisa se le borró de inmediato cuando el anciano Rose les dijo que ya había zombies espaciales armados por ahí. Los zombies ya daban bastante miedo, pero los zombies alienígenas eran otra historia. ¿Qué diablos está pasando aquí? Jan expresó la pregunta que rondaba la mente de todos. Supongo que eso es lo que vinimos a averiguar, dijo Blake, bajando su arma pero no su guardia. ¿Conseguiste algo útil de la terminal, Weiss? La mayoría de los datos están dañados, pero hay algunos archivos de audio intactos. Weiss examinó el pergamino que tenía en la mano mientras apretaba con fuerza la otra alrededor de su estoque. Puedo revisarlos para ver qué pasó aquí si quieres. Está bien, hazlo, ordenó Ruby con tono decidido, luciendo como la líder que se suponía que era. Jamás en mi vida imaginé que existían extraterrestres ahí fuera. Asumí que no eran más que sueños de tontos, pero la prueba irrefutable había revelado su existencia a todo Remnant. No lo creía entonces, pero ahora sí. Extraordinario. Los Vex están conectados entre sí por una red para cumplir un propósito singular que ni siquiera puedo empezar a comprender. En cuestión de días, los Vex construyeron estructuras enormes cuando a la humanidad le habría llevado décadas, si no siglos, hacer lo mismo. No solo eso, sino que están llevando a la humanidad al límite mucho más rápido de lo que los Grimm nos habían hecho en el pasado. Creía que las criaturas de los Grimm eran la cumbre de la naturaleza, pero estos seres de fría lógica envueltos en metal me habían demostrado que estaba equivocado. Ese tonto de Ozpin y sus secuaces no ven la magnificencia que los Grimm y los Vex podrían mostrarnos, pero les demostraré que están equivocados. Ja 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 ja. Se lo mostraré a todos.
Hubo más archivos de audio después de eso, pero se corrompieron y distorsionaron cada vez más con el tiempo. El equipo Rubí era prácticamente un espectador para un hombre al borde de la locura. Un hombre que había estado experimentando tanto con los Grimm como con los Vex. Otra explosión resonó en el campo de batalla, la isla de Vital, cuando una luz brillante y envolvente consumió una unidad de cíclopes junto con todas las unidades Vex a su lado. El Khayaorn dorado se dispersó en brasas parpadeantes mientras Rosa de Verano observaba el campo. A pesar de ser significativamente menos numerosos que los Grimm que atacaban a los Vex, los miembros del equipo STRQ se mantuvieron firmes e incluso lograron hacer retroceder a los cyborgs alienígenas con la ayuda del guardián. Los humanos también dejaron algunos cíclopes intactos, ya que estos mantenían a raya a los Grimm, y, en consecuencia, también a Salem. Ya casi es la hora, se dijo antes de saltar del acantilado. Sacó varios cuchillos, 3 en cada mano, y los lanzó en diferentes direcciones. Cada hoja dio en el blanco mientras 6 arpías caían del cielo con la empuñadura de un cuchillo sobresaliendo de sus ópticas destrozadas. El guardián arrebató los restos de las arpías antes de que explotaran y los usó como proyectiles contra sus compañeros Vex, destruyendo a un puñado de goblins y haciendo tambalear a un minotauro. Summer se llevó la mano al costado mientras extraía un arma diferente de la base de datos de Drey. En su mano izquierda llevaba Wiltan Blush, el arma que le había arrebatado al difunto Adam Taurus. Su dedo índice apretó el gatillo, disparando el chocuto que contenía y aumentando la velocidad y potencia de su desenfunde rápido. Summer apareció detrás del minotauro con Wilt extendido. Giró el chocuto en un agarre inverso antes de volver a deslizarlo en la funda del rifle con un clic resonante. El minotauro se partió en dos mientras las mitades se desintegraban lentamente en pétalos de rosa negros. Ya era hora de que utilizara Wilt y Blush en la batalla. No está mal, comentó Raven mientras se teletransportaba a su lado y cortaba distraídamente a una arpía en el aire. Aparte de algunos ajustes en tu postura, tu técnica podría considerarse impresionante. Aún no has visto nada, sonrió Summer desde debajo del casco mientras más unidades Vex se materializaban a su alrededor. Sacó la espada de su funda con el pulgar mientras 3 goblins la apuntaban con sus rifles Slap, pero la guardiana los adelantó rápidamente, esquivándolos por completo. Ahora, tras ellos, envainó lentamente a Wilt y las mitades superiores de esas 3 unidades Vex se desprendieron de sus cuerpos antes de explotar. La gemela Branwen abrió los ojos de par en par, sorprendida. Apenas podía seguir los movimientos de Summer, y la habrían pillado desprevenida si ella hubiera sido el objetivo de ese ataque. Sin perder tiempo, Summer se lanzó hacia la derecha, rebanando a un Vex rápidamente. Volvió a lanzarse contra otros 2 a la izquierda antes de derribar a uno y asestarle una patada circular al otro. Esto la hizo quedar de espaldas a los Vex, algo que intentaron aprovechar. Palabra clave. Intentó. La guardiana lanzó a Blush a sus espaldas con tal fuerza que empaló a un goblin y lo lanzó hacia Raven. Girándose, corrió hacia el Vex, rebanando a 3 goblins e interceptando a una arpía. Inclinando la cabeza hacia la izquierda para esquivar un chorro de partículas de un rifle de línea, Summer lanzó inesperadamente a Will de revés hacia el Vex que estaba detrás de ella, donde giró como un boomerang, destrozando a los cyborgs alienígenas antes de aterrizar de nuevo en la mano de la guardiana. Corriendo de vuelta, agarró la funda del rifle, aún incrustada en el goblin al que se la había lanzado, y empezó a apretar el gatillo, disparando balas perforantes diseñadas para matar seres como los Vex a enemigos más hostiles. Una vez que el cargador se agotó, sacó bruscamente a Blush del Vex y lo partió por la mitad con Wilt por las molestias antes de volver a meter el chocuto en su funda. El cargador vacío salió disparado y ella metió uno nuevo. Finalmente se decidió a modificar Blush. Equipó el híbrido de fusil y funda con munición perforante de alta gama e instaló un módulo MD Reflex para compensar la lentitud en el manejo del arma. También añadió varias funciones para mejorar sus capacidades, mejorando tanto la espada como la funda del fusil. Bueno, ahora solo estás presumiendo, murmuró Raven, repitiendo sin darse cuenta las palabras que su hermano gemelo le dijo al guardián. Distraídamente, blandió su Nodachi, cercenando la parte superior de varios Vex. Tengo que hacerlo si quiero llamar la atención del señor de la puerta, respondió Summer encogiéndose de hombros mientras apretaba el gatillo, lanzando a Wilt hacia la cara de un goblin. Giró a Blush para que mantuviera el cañón hacia adelante y derribó a un par de Vex. Una de las balas impactó al chocuto por la hoja, haciéndolo girar hacia ella. Girándola, la guardiana atrapó la espada con la vaina en ángulo. Ella definitivamente estaba presumiendo.
Un señor de la puerta no necesitaba un cuerpo físico como otras unidades Vex. Solían existir en una especie de estado liminal, que se extendía entre múltiples puertas o terminales. Solo habitaban un cuerpo cuando era necesario, que era lo que Summer y el resto del equipo STRQ intentaban hacer. Sin duda, la presencia de un guardián acabaría obligando a la unidad Vex de rango ultra a aparecer. ¿Cómo te volviste tan bueno en Yaijutsu?, preguntó la mujer enmascarada antes de detenerse al darse cuenta, pero no sin antes abrir un portal para redirigir el disparo de un Hobgoblin. ¿Fuiste capaz de copiar mis técnicas y posturas mientras las adaptabas a las tuyas cuando peleamos ese día? Sí, lo conseguí en uno, respondió Summer con una sonrisa burlona desde debajo de la máscara de la orden mientras golpeaba con el extremo de la funda a un Vex que intentaba flanquearla, destruyendo su núcleo en el proceso. Los guardianes debían aprender rápidamente el arte de la guerra o no durarían mucho en el campo de batalla. La propia Summer no fue la excepción, pues ni siquiera podía disparar un arma con precisión cuando resucitó. La joven cazadora no solo se vio obligada a aprender a disparar con precisión, sino también a adoptar diversos estilos de lucha, como el combate cuerpo a cuerpo, las técnicas con cuchillo, el sigilo y muchos más. Su habilidad con la espada también fue una de las muchas cosas que mejoró al estudiar las técnicas de espada de otras razas alienígenas como los caballeros de la colmena y los capitanes caídos antes de incorporarlas a su estilo de lucha aproximadamente reconstruido, haciéndolo fundamentalmente diferente del original. Había razones por las cuales era mejor que los guardianes mantuvieran distancia de los enemigos que empuñaban espadas. En cuanto a habilidades y experiencia, la Summer actual superó a la Summer anterior. De no ser por su mentor, Kaide, 6, y sus compañeros del equipo de asalto Nero, no habría logrado alcanzar esta destreza tan rápido. Entonces, cuando Summer finalmente consiguió su propia espada-pistola, dedicó gran parte de su tiempo libre que no pasaba con sus hijas a dominar el arma poco ortodoxa lo más rápido posible, mientras renunciaba a las necesidades básicas, para los que no eran guardianes, como la comida o el sueño, que podían distraerla de sus esfuerzos. El guardián estaba a punto de desenvainar a Wilt una vez más para otro asalto ultra rápido cuando todos los Vex cercanos se detuvieron de repente. El equipo STRQ también detuvo sus ataques, pero más por confusión que por cualquier razón que tuvieran los Vex. Incluso los Grimm y su maestro, Salem, cesaron sus ataques para sumarse a la confusión. ¿Qué sucede?, preguntó Taiyan mientras observaba con cautela al inmóvil minotauro con el que estaba luchando. No estoy seguro, Tai, pero presentimiento de que el alfa de los Vex acaba de dar la cara, supuso Crow mientras se llevaba el frasco a los labios, pero se detuvo. Negando con la cabeza, el maestro guadañero guardó el frasco. Si el señor de la puerta era tan peligroso como Dre les había dicho, necesitaría tener la mente despejada para ganar. El primer señor de la puerta contra el que Summer luchó logró matarla al menos 5 veces antes de que ella pudiera derrotarlo. Incluso con amnesia, su líder no era fácil de vencer, y un enemigo capaz de matarla no una, sino 5 veces no debía subestimarse. Después de todo, los demás solo tenían una vida, por lo que no contaban con el beneficio de la resurrección como Summer. Ojalá fuera así de simple, dijo Summer mientras se colocaba a Wilty Blush en la espalda y desenvainaba Volcaster. Incluso con su reciente dominio del Iaido, seguía siendo mucho mejor con Volcaster que con Wilty Blush. Al unísono, los Vex se giraron hacia la puerta de disformidad antes de arrodillarse en aparente reverencia, con la cabeza inclinada en señal de sumisión. Las acciones de los Vex eran tan desconcertantes que incluso los Grimm no sabían qué hacer. Pero Summer ya había visto esa reacción antes, y no auguraba nada bueno que otro ser pudiera provocarla de nuevo, sobre todo cuando pensaba que lucharían contra un simple señor de la puerta. Este, desde luego, no era un simple señor de la puerta. Fue entonces cuando todos lo sintieron. El aire a su alrededor pareció congelarse al surgir un poder abrumador. La inmensidad de este poder era tan grande que las mentes débiles de los Grimm no podían siquiera comprenderlo antes de que redujera sus conciencias a la nada, matando a las criaturas de la oscuridad con su sola presencia. Solo Salem y el equipo STRQ lograron mantenerse en pie ante esta tremenda manifestación. Aún así, la bruja Grimm y los no guardianes temblaban incontrolablemente ante el poder de este ser. Y aún no había manifestado plenamente un cuerpo físico. Allí, de la misma estructura que buscaban destruir, surgió la fuente de todo ese poder. Fue como si el espacio y el tiempo mismos se hubieran derrumbado para traerlo al plano físico mientras su vehículo elegido comenzaba a formarse. La guardiana reunió su luz preparándose para una batalla muy dura.
No era una bruja, pero incluso ella podía percibir que este ser era tan poderoso que podría aniquilar por sí solo todo en este planeta si no lo detenían ahora mismo. El ser que atravesó la puerta de transferencia era enorme, y el más alto apenas le llegaba a las rodillas. Su chasis, de un negro intenso, tenía púas dentadas que le sobresalían de la cabeza y los hombros, y su óptica carmesí, negra, miraba a los intrusos con aparente desprecio. Extendió la mano hacia atrás y sacó dos armas. En una mano sostenía un cañón cristalino que no desentonaría en un buque de guerra, mientras que en la otra empuñaba una espada ancha gigante de la mitad de su altura. Summer no estaba segura de cómo, pero su fantasma logró ponerle nombre a este ser. Este dios. Ni León, el fin del tiempo para el crítico invitado que esperaba que el señor de la puerta con el que lucharía el equipo STRQ fuera Ateón. Perdón por no poner a Ateón en esta historia, pero espero que esto sea suficiente. Ha tardado mucho en llegar, pero ya era hora de que Summer usara a Wilt y Blush como sus nuevos portadores. Para quienes se lo pregunten, aquí están las nuevas ventajas de Wilt y Blush. Wilt, las flores del odio dejarán de existir. Daño por vacío Dwarfing. Máxima eficacia cuando se utiliza junto con Blush nacido por la espada. Matar con la espada aumenta temporalmente la velocidad de movimiento. Kit Draw. Esta arma se puede desenfundar increíblemente rápido. Guerrero de la luz. Mayor daño para tu ataque. Corte lunar. Úsalo para conjurar muros de luz del vacío o carga para desatar un corte devastador que desintegra a los enemigos. Blush, apunta y encontrarás la liberación. Daño por vacío Dwarfing. Máxima eficiencia cuando se utiliza junto con Wilt de Reflex. Manejo significativamente mejorado munición perforante. Esta munición con núcleo de iridio penetra en exceso los objetivos. Su masa ralentiza el manejo del arma. Kit Draw. Esta arma se puede desenfundar increíblemente rápido. Equilibrio perfecto. Esta arma tiene un retroceso extremadamente bajo. Postura Yaido. Lanza a Wilt en un ataque de desenfunde rápido sin igual. Puede usarse para amplificar el rebanada lunar de Wilt. Consume una ronda por uso.